Estoy seguro y espero que todos estemos conscientes y al pendiente de lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Y al considerar esta situación ahorita muy bélica, muy horrible, muy difícil, vemos videos, bombazos y destrucción y muerte y cosa horrible, ¿no? Y nos queda muy claro o no nos queda ninguna duda de que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos antes del regreso del Señor. En Lucas 21:9, perdón, el Señor dijo: cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, plagas o pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Son señales que estamos observando, que estamos viendo. Yo no soy alguien que le gusta decir fechas ni pronósticos, porque yo me imagino que la gente que vivió durante la Primera Guerra Mundial, los cristianos, deben haber dicho: ya estuvo. Y no estuvo. Se reconstruyó, se recuperaron las naciones. Y luego en la Segunda Guerra Mundial, otros cristianos deben haber dicho: no, ahora sí es la buena, ¿no? Entonces, decir algo, aventurarse a dar una fecha y un estimado, no me atrevo, no me parece sabio ni sensato, pero de que son cosas que habrían de pasar y que el Señor dijo que habrían de pasar y que las estamos viendo es un hecho. Guerras, rumores de guerras, la cantidad de terremotos en la historia de la humanidad, o al menos en la historia conocida y registrada, se ha incrementado muchísimo en las últimas décadas. Lo que vivimos del COVID y otras plagas que ha habido, otras pandemias que han existido en Europa y en otros países, en otros continentes, nos dejan claro que las señales han ido, digamos que, mostrándose, ¿no? Pero también Dios nos advirtió que el incremento de la maldad en los últimos días iba a causar un enfriamiento en el amor de la gente. Léelo conmigo en Mateo 24:12. Son versículos muy conocidos, como me gusta decir, muy manoseados. No hubo éxito ahí Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad. Y está hablando en el contexto de los últimos tiempos, tú lo puedes revisarlo luego en tu casa. El amor de muchos, ¿qué le va a pasar? Se enfriará. Qué fuerte, ¿no? Esta sería una de las señales. La multiplicación, el incremento de la maldad y el enfriamiento en el amor de muchos. Sin embargo, por otro lado, el Señor Jesucristo dijo que una de las distintivos y de las cosas que nos iba a caracterizar como discípulos de Cristo era el amor entre nosotros. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Eso está en Juan 13:35. Dijo el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais una Biblia bajo el brazo todos los días, si os congregareis todos los domingos en alguna congregación cristiana. En esto conocerán todos que son mis discípulos, que no diréis malas palabras, que nunca os enojaréis. Y ahí ponle la lista lo que le quiera sumar. No dijo eso el Señor dijo que lo que nos iba a caracterizar y lo que iba a impactar al mundo era el amor entre nosotros. Sin embargo, fíjate bien, si en los últimos días el amor de muchos iba a enfriar, y el amor entre nosotros era una de las características principales que nos debería diferenciar, significa que el amor o el impacto de los discípulos en el mundo iba también a menguar. No sé si me explico. Si lo que me va a caracterizar delante del mundo es el amor que tengo por los demás, pero mi amor se enfría, entonces voy a perder el impacto.
¿Sí estás? Está sencillo, es un razonamiento muy sencillo. Pero déjame decirte que cuando el amor disminuye, el egoísmo se incrementa. Cuando el amor se enfría, el egoísmo arde, el egoísmo se prende. ¿Sí estás? No sé si te has dado cuenta que vivimos en una sociedad cada día más hedonista. El hedonismo es la doctrina ética que propone la consecución del placer personal como el fin supremo. Ese es el hedonismo, que no es otra cosa que el egoísmo. Es el conseguir mi placer personal, mi beneficio por encima de cualquier cosa. Y el diccionario dice, muy interesante, dice, conseguir el placer personal como fin supremo al considerarlo como el bien. Y así está el mundo. Hoy el mundo te dice que el bien es que tú estés bien, que tú tengas placer, que tú tengas satisfacciones, que te la pases de lujo. ¿Sí estás? Entonces vivimos una sociedad cada día más egoísta, más egocéntrica, más centrada en el hombre mismo. El egoísmo se ha ido arraigando en el corazón del ser humano de manera lamentable. Yo digo que me gusta decir esto, que el ser humano hoy es egoísta, no por naturaleza, porque además, por supuesto, por naturaleza al estar caído, ¿no? Pero por educación, por formación, por cultura, porque hoy en día enseñamos a los niños desde chiquitos a que lo más importante es concederles su placer, lo que quiera el niño y como quiera el niño, y nadie le estorba y nadie le dice nada, y ándele mijito y lo que usted quiera y dele y dele y dele y dele y dele. Desde niños nos educan a eso, que lo importante es que yo tenga lo que yo quiera, y si no lo puedo obtener, hago un berrinche de marca, ¿no? Pataleo. ¿Has visto a los niños berrinchudos? Que quieren un juguete o que quieren un dulce y que como no se les da, hacen un verdadero drama. ¿Los has visto? ¿Sí los has visto, hermano? ¿Estás ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? A ver, hermanos. Amén. Bueno, aquí está Humberto. ¿Alguien más? ¿Sabes que la mayoría de los adultos somos iguales? De berrinchudos y de caprichosos porque queremos lo que queremos. Y hay de aquel que se atraviese, porque haga un drama. Porque yo quiero, porque soy egoísta. Porque somos egoístas. Vivimos en un mundo en donde el egoísmo es muy premiado, es muy estimulado. Pero por otro lado, la Biblia nos dice y Dios nos dice que uno de los aspectos más importantes de la vida es el amor. Y el amor y el egoísmo son antagónicos, son contrarios, son incompatibles. Fíjate, comparándolo hablando de que el amor realmente es lo más importante de la vida, comparándolo con la fe y la esperanza, nos dice la Biblia en 1 Corintios 13:13, búscalo, que el mayor de los tres, ¿cuál es? Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y sí, la fe es importantísima. ¿Estás de acuerdo? La fe es importantísima porque por medio de la fe somos salvos. Sin fe no hay salvación. ¿Estás de acuerdo? La salvación hoy en día es por fe. Eso dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, pero es por medio de la fe. La fe es importantísima, importantísima. Dice la Biblia en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es importantísima la fe, es valiosísima, valiosísima. Dice que el hombre que no provee para su familia ha negado la fe. Es importantísima la fe, es valiosísima la fe. Romanos 5:1 dice que hemos sido justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Ahí está el versículo. Yo pregunto, ¿por qué ese pues qué hace ahí? No sé.
pero ahí está. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? Sí, han visto gente que por todo el tiempo está diciendo pues, ¿no? ¿Sí o no? Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Pues claro, es muy pegajoso. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. La fe es importantísima. No hay manera de tener paz con Dios si no es por medio de la fe. Dime si no es importante la fe, es valiosísimo y podríamos hablar un montón de otros versículos, un montón. Pero luego la otra cosa que menciona en Corintios 13:13 es la esperanza. Y la esperanza también es, híjole, no tendríamos la motivación para seguir viviendo si no tuviéramos esperanza. Fíjate qué fuerte. Es uno de los principales motores en la vida. Tito capítulo 2, verso 13. Tú lees después el contexto, pero dice aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cómo le llama? La esperanza bienaventurada. ¿Cuál? La manifestación gloriosa de nuestro... ¿Qué? ¿Qué dice aquí? ¿Quién es nuestro gran Dios? Híjole, querría quedarme ahí y enfatizar, ¿no? Jesucristo es Dios. Y no es Dios nada más, es nuestro Dios. Y no nada más es nuestro Dios, es nuestro gran Dios. Jesucristo es nuestro gran Dios. Y alguien dijo amén acá. Fíjate que aquí nos dice que la esperanza se refiere a lo que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? La manifestación gloriosa de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Esa es nuestra esperanza. La esperanza que tenemos es vernos con Él, reunirnos con Él, que venga, que nos lleve, como sea, ¿no? ¿Sí o no? Un bombazo allá, un balazo acá en la esquina o un infarto en tu cama, lo que quieras, pero que nos lleve, vámonos. ¿A dónde vamos? Con el Señor. Voy a reunirme con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué cosa más maravillosa. Pablo lo decía, lo hemos dicho 20 veces. Lo cual es muchísimo mejor, teniendo deseos de partir y estar con Cristo. No es que no ame mi vida, no es que no quiera seguir viviendo, no estoy deprimido, no me quiero suicidar, no, nada de eso. Quiero estar con Cristo. Amén, ¿verdad que es diferente? ¿No? Esa es nuestra esperanza, vernos, la presencia de Dios. La Biblia la llama el cielo con Dios o la gloria de Dios. Vamos a la gloria, dicen. Dios lo tenga en su santa gloria. Si van a decir ahora que me cafeten, ¿no? Ahí en Galloso o en algún otro lado. Y van los están invitados, ¿eh? Están invitados. Ahora que suceda, que esté ahí en la caja tapada, por favor, nada de estar viendo ahí el adefesio de Peter. La tapa abajo, ahí está el puerquecito de Peter. ¿Y qué van a decir? Dios lo tenga en su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Pues en el cielo. Y es una frase más religiosa y católica que otra cosa, ¿no? Dios lo tenga en su gloria. Ya sabemos que voy a estar con el Señor. Y espero que tú también lo sepas, ¿no? Hebreos capítulo 6, versículo 18, manito. Fíjate cómo dice. La esperanza que tenemos, este anhelo de reunirnos con Él, este anhelo de estar con Él. Dime si no es importante. Me motiva a levantarme todos los días. ¿Por qué? Porque es un día menos. ¿Por qué? Porque ya mero viene. Y a la hora que veo los bombazos y todo, digo, pobrecitos mis hermanos humanos, los árabes allá, e incluso algunos cristianos tal vez, pobrecitos que les está cayendo, se les está cayendo el cielo, se les vino la noche, como dicen, pobrecitos. Pero yo digo, ya viene el Señor, ya falta menos. ¿Sí o no? ¿No te causa esa sensación? Y a lo mejor como los de la Primera y Segunda Guerra Mundial nos estamos equivocando y todavía faltan 45 años. ¿Quién sabe? Pero queremos que ya venga. Es nuestra esperanza verlo ya. Hebreos 6, 18. Para que por dos cosas inmutables, esas dos cosas en su contexto luego lo revisas, es la promesa de Dios y el juramento de Dios. Luego lo checas tú en el contexto. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, porque Dios no miente en nada, ¿cierto? Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para abrazarnos, para asirnos, para agarrarnos, ¿de qué cosa?
de la esperanza puesta delante de nosotros. Esto es lo que ha sido puesto delante de nosotros. Nos vamos a reunir, dice el Señor. Vas a pasar la eternidad conmigo. Vamos a estar juntos por la eternidad, por los siglos de los siglos, en el reino eterno de Jesucristo. Vamos a servirle por la eternidad. Qué maravilloso, caray, ¿no? ¿Sí o no? Pero luego, ¿qué dice? ¿La cual qué? Esperanza, es la esperanza, de esa está hablando. Tenemos como segura y firme ancla del alma. Nuestra esperanza es segura y es nuestra segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Y ahí ya nos metemos en un tema espiritual, profundamente espiritual. Estamos hablando del lugar santísimo. Estamos hablando de la presencia de Dios. ¿Qué había detrás del velo? La presencia de Dios. ¿Se acuerdan? En el templo. Entonces, la esperanza entra hasta allá adentro de la presencia de Dios, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ahí está, ¿no? Sentado a la diestra en el trono, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos es un librazo, hay que leerlo seguido, muy seguido, porque es un librazo, es mi consentido, es increíble. Pero entonces, la esperanza también es muy importante, pero el texto de Corintios 13:13 dice que la fe y la esperanza, lo importante, el mayor de los tres es el amor. Wow. Pesado, ¿no? ¿Sí o no? Y hay mucho que decir del amor, mucho que decir, pero ve conmigo a 13:8 de 1 Corintios. 1 Corintios 13:8. Y nos dice varias cosas importantes. ¿Por qué es tan importante? Porque el amor, ahí está en la pantalla, ¿cuándo se acaba? Nah. ¿Nunca? Fíjate qué incongruentes somos los humanos, ¿no? Que le decimos a alguien te amo y dentro de 6 años o dentro de 20 años le digo ya no te amo. Entonces, ¿qué le dije la primera vez? Mentiras. Básicamente. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no se acaba, ¿no? José tiene una canción que dice que el amor acaba, pobrecito, muy desafortunado, está equivocado, o quién sabe de qué clase de amor estaba hablando, porque el amor que se acaba no era amor, porque el amor nunca deja de ser. Y esto me habla del amor de Dios, principalmente. Dios jamás me va a decir ya no te quiero, ya no te amo, jamás, eso no va a pasar, porque Dios es amor y su amor es perfecto. Pero nosotros tenemos que aprender y entender cómo es el amor y qué es el amor para poder discernir, ¿no? Ustedes saben que es el primero y más grande mandamiento. ¿Qué cosa? Amar a Dios sobre todas las cosas y con todo el ser, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón, todo tú. Primer mandamiento, amar. Tener fe, no. Tener esperanza tampoco. El primer mandamiento es amar al Señor por sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, dice, amar a mi prójimo como a mí mismo. Wow, qué interesante, ¿no? Porque tenemos amor por nosotros mismos, se llama egoísmo. Pero Dios nos dice, oye, el segundo mandamiento es casi como el primero, va pegadito, y se trata de que no nada más te ames a ti, sino que como te amas a ti, ames a tu prójimo. Amar a otro, ¿no? Entonces, si amar es la cosa más importante de la vida, tenemos que entender qué es amar. Y aquí me voy a meter, como dicen, hasta la cocina. ¿Me aguantan? ¿Sí? Fíjate, amar no es pedir. Y menos exigir. Amar es dar. Pero no nada más es dar cosas materiales, también. Porque dar lo material, según los Hechos 20:35, el Señor Jesús dijo que es una bienaventuranza. Es más bienaventurado dar que recibir. Dar lo material es una bienaventuranza. Sí, perfecto. Y también se puede decir que es parte del amor, porque es dar. Amar es dar. Amar es dar. ¿Sí estás? Pero mira, le quiero poner Biblia. Para ustedes que eventualmente se fijan o toman nota, vamos a ponerle Biblia otra vez. Amar es darse.
es entregarse, es sacrificarse, es darse sacrificialmente. Eso es exactamente lo que la Biblia nos muestra que es el amor de Dios. ¿Lo leemos? ¿Sí? Juan 3:16, de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se guardó a su Hijo egoístamente y nos dejó que nos fuéramos al infierno por la eternidad. ¿No? ¿Leí mal? ¿Qué dice? Dio a su Hijo para que nosotros no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. ¿El beneficiario quién es él? Nosotros. Pero dar a su Hijo no nada más fue como dar un coche. Qué lindo cuando alguien te da un coche. No, estamos hablando de un sacrificio terrible, la muerte de Cristo, la vida de Cristo. Este hombre perfecto, sabio, congruente, completo, inteligente, único. Jamás ningún ser humano ha pisado este planeta como él, muerto, para que nosotros tengamos vida eterna. Ese es el amor. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que le cantó canciones románticas. No, Dios no nos vino a cantar canciones románticas. De tal manera amó Dios al mundo que les dio mucha comida. No, pues sí, claro que nos dio mucha comida, pero ese no es el tema, no es la manera en la que Él mostró su amor. Lo sanó de todas sus enfermedades. Qué padre que el Señor nos sane de todas nuestras enfermedades, pero no es la manera en la que Dios mostró su amor por nosotros. Su amor fue sacrificarse a sí mismo. De aquí empezamos a entender un poquito esta definición. Romanos 5:8. Otro texto también muy manoseado por un servidor. Me encanta citar este texto a cada ratito. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún contrarios a Dios. Porque es fácil amar a una persona que es afín a ti, pero amar a alguien que es contrario a ti, eso sí, espérame tantito. Dios es 3 veces santo y nosotros somos pecadores, rebeldes, desviados, perdidos, depravados, corrompidos, degenerados. Y aún así Dios nos amó, sí, siendo 3 veces santo, perfecta y completamente santo, absolutamente santo. No tiene nada que ver con el pecado del Señor, nada que ver. Y aún así vino y se hizo pecado por nosotros. Se sacrificó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo se la pasó a todo dar. ¿Cristo qué? Murió. Se sacrificó, se entregó, murió, mostrando el amor. Amar es darse sacrificialmente por el ser amado. Primera de Juan 3:16, por favor. ¿Sí me están siguiendo, verdad? Sí, ya los veo, muy bien. Primera de Juan 3:16. El otro era Juan 3:16, pero este es Primera de Juan 3:16. Fácil de recordar en el futuro. ¿Qué dice? En esto hemos conocido el amor, en que Dios nos dio comida, en que Dios nos dio vestido, en que Dios nos dio salud, en que Dios nos... No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Dios? En que Él puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿No? También nosotros, ahorita lo leemos al ratito. Primera de Juan 4:9, ahí a la vuelta. Primera de Juan 4:9, dale vuelta a la página, está adelantito. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ándele, en propiciación, en sacrificio por nuestros pecados. Efesios 5:21. Este versículo a muchos esposos no les gusta. Maridos, amad a vuestras mujeres. Deja de lado eso, ahorita no voy a hablar de eso, no te preocupes. Que no se te suma la panza. Pero ¿qué dice después? Así como Cristo amó a la iglesia y la llevó de día de campo.
¿Qué hizo? Es Efesios 5:25. Dije mal, ¿verdad? Sí, siempre me equivoco. Gracias a Dios. Qué bueno que me equivoque. Nomás quiero ver si están atentos. No, no es cierto, me equivoqué. Efesios 5:21, maridos, amad a vuestras mujeres, pero no importa la cita, porque los maridos nos debemos saber esto de memoria, de memoria, de memoria. Como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y lo he dicho 50 veces o 100 veces o 200, no sé cuántas. Maridos que no amamos a nuestras esposas, que a este nivel no entendemos nada. Y ni siquiera le cargan las bolsas del súper a la esposa. Ni siquiera la apoya en sus proyectos, ni siquiera la ayuda para que crezca y se desarrolle, la usa. Sus maridos no saben lo que dice aquí, no entienden. Así no es la cosa. ¿Sí estás o no? ¿Sí, amén? Hay un amén allá. Qué bien. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y perdón que esté reiterando, pero quiero que nos quede claro a todos. ¿Qué es amar? Amar es el amor de Cristo. Dio su vida por la iglesia, entregó, se sacrificó. Amar es darse sacrificialmente, es sacrificarse por la esposa o por el ser amado. Lo hacemos todo el tiempo con los hijos. Un papá que no hace sacrificios por sus hijos, perdóname, así no sabe ser papá, ¿no? Una mamá que no sacrifica su tiempo, su salud, su espacio, su sueño, lo que sea, por sus hijos. A ver, hazle. ¿Qué dice Apocalipsis 1:5? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, aleluya, y el soberano de los reyes de la tierra, más aleluyas, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Aquí hubo muerte. ¿Cómo nos lavó de nuestros pecados? Con su sangre, pero dice que ese fue su amor. ¿Cómo se mostró su amor? Limpiándonos de nuestros pecados con su sangre, con su sacrificio, con su muerte. Se sacrificó, se entregó, murió, derramó su sangre preciosa para que tú y yo tuviéramos el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Ese es el amor que se sacrifica. Efesios 5:2. Esta es la definición perfecta del amor. Efesios 5:2. La definición perfecta del amor. Estamos viendo qué es el amor. Sí, me sigue. Estamos viendo qué es el amor. Amar es dar. Es dar, pero no nada más es dar cosas, coches y dinero y comida. No, es darse sacrificialmente por el ser humano. Es sacrificarse por la persona. Como Él nos ha mostrado. ¿Qué dice Efesios 5:2? Dice, y andad en amor como también Cristo ¿qué? Nos amó. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amar es sacrificarse. No hay duda, mis amados. Y esto es lo contrario al egoísmo. Lo contrario. Mira, busca 1 Corintios 13, por favor, de nuevo. 1 Corintios 13, versículo 4 y 5. Y ya hablaremos de otras características después. Pero ahorita quiero enfocarme en dos características principales del amor, hablando de todo esto y de la definición del amor. Dice 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Número 1, el amor no tiene envidia. No es jactancioso, no se amanece, no hace nada debido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. Como dije, después veremos otros, pero quiero ver estos dos rápidamente. No tiene envidia y no busca lo suyo. Porque es la esencia del amor. El amor no tiene envidia. Mira lo que dice, por favor, Marcos 15:10. Jesús, el Señor Jesucristo, fue entregado a la muerte, movidos por envidia. ¿Qué dice? Dice primero que el amor no tiene envidia, pero luego dice que conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes.
Le tenían envidia a Jesucristo. ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? No. Ah. A pesar de todo, de las resurrecciones y de limpiar leprosos le tenían envidia. Y eso los movió a entregarlo. Y luego también leemos en la Biblia, en Hechos 7:9, que los patriarcas, cuando entregaron a José, un muchachito adolescente de entre 17 años por ahí, lo vendieron a unos transeúntes que iban pasando por ahí, gente desconocida, mercaderes, ¿no? Gente comerciante que no sabíamos si lo iban a matar incluso, ¿no? Dice, los patriarcas movidos por envidia, ¿qué dice ahí en la pantalla? Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Gloria a Dios. Y tenemos ahí la Biblia, toda la historia maravillosa. Pero ¿qué movió a estos hermanos a vender a su hermanito el menor? La envidia. La envidia. Por envidia, mis amados, los seres humanos somos capaces de hacer las cosas más absurdas y aberrantes, como vender a un niñito de 15, 17 años a unos desconocidos, o como matar al ser más inocente que ha pisado este planeta, al más puro, al más limpio, al más sabio, al más inteligente, entregarlo a la muerte por envidia. La definición dice que es la envidia. Fíjate, es que chécalo luego tú, googleale. Pero fíjate, dice la envidia, tristeza airada. Es un agüite con coraje. O disgusto por el bien ajeno. Disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación de que otros disfrutan. Esa es la envidia. Es el disgusto. Disgustarse o entristecerse por el bienestar ajeno es la más clara muestra de falta de amor. Porque el amor es entregarse por el ajeno. Y si a mí me cae gordo, me molesta, me incomoda, me disgusta el bien del otro, entonces lo único que estoy diciendo es, tengo egoísmo, no te amo, soy egoísta, me cae gordo tener que pensar en tu beneficio. Yo quiero el mío, no me interesa el tuyo, no tengo amor. Porque el amor se sacrifica por el ser amado, pero el egoísmo dice, no, me cae gordo. Gente que hace de malas las cosas cuando se trata de ayudar a los seres amados. ¿Te has fijado que a veces hemos dicho que en la vida hay señales? ¿Sí o no? ¿Hay señales o no hay señales? Y a veces no sabemos leer las señales. Pero una persona que se pone de malas porque tiene que sacrificarse por otro, está diciendo claramente qué trae adentro. ¿Sabes qué trae adentro? Trae egoísmo, trae egocentrismo. Bueno, el mundo psicológico de hoy ha inventado este concepto del narcisismo, ¿no? Hemos hablado con algunos de ustedes de ese concepto. Viene de Narciso, no voy a meter en esa historia, ¿no? Pero no es otra cosa que falta de amor. Porque el amor se entrega, el amor se sacrifica, el amor no tiene envidias. No le molesta que el otro reciba el beneficio y yo no. Eso es. No tiene envidia. Pero luego la segunda cosa es que no busca lo suyo. Y va de la mano con esto. Como dicen por ahí, es pan con lo mismo. ¿Sí o no? Fíjate, la palabra ego o egoísta o ególatra no aparece en ninguna parte en la Biblia. Traducida así. Fíjate, traducida así en ninguna parte. Pero la definición de egoísmo es excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma. Ay, apúntenlo, por favor. Se los ruego, anótalo. Excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que le hace atender desmedidamente sus propios intereses.
sin preocuparse por los de los demás. Es la definición del diccionario, chécala ahí, googleala, ahí está la copié y la pegué. La copié y la pegué. Excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que la hace atender desmedidamente a su propio interés sin preocuparse del interés de los demás. La definición de ego dice aprecio excesivo que una persona siente por sí misma. Aquí nace este concepto que hemos dicho otras veces, el yoísmo. ¿Han oído hablar de eso? Personas que solo hablan de ellas. Es que yo, y es que yo, y es que yo, y es que yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y todo su discurso es yo. Yo fui, yo vine, yo. Sin embargo, hay una palabra en el griego que sí significa egoísta, aunque no la tradujeron así, ¿no? Es filiautos, no de los autos de los coches, no, es griego. Fili, de filos, de amor, y auto, uno mismo. Es amor por uno mismo, y así está descrito y así está traducido en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, por favor, 1 y 2. ¿Sí me sigues? ¿Sí? Ya falta poquito. 2 de Timoteo 3, 1 y 2. ¿Qué dice? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá bombardeos por todas las ciudades, porque habrá gente enojada que tomará las almas y quemará los coches. ¿Cuál es el peligro? Porque habrá hombres filiautos. Habrá hombres filiautos. Habrá hombres filiautos, amadores de sí mismos. Y luego sigue la lista: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etcétera, etcétera. Pero me quiero quedar con este concepto del griego, es egoístas, porque habrá hombres egoístas. El egoísmo mata el amor. El amor es antagónico y contrario al egoísmo. O amas o eres egoísta. O tienes egoísmo o tienes amor, no hay más. ¿Sí me sigues? Ok, concluyo, ¿va? En conclusión. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Ya leímos el 10 hace ratito. ¿Te acuerdas? El 10 ya lo leímos. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en sacrificio, en propiciación por nuestros pecados. Ya lo leímos hace rato. Pero es lo que dice el que sigue. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos hacer fiesta y celebrar. Y darle al egoísmo. ¿No, verdad? ¿Qué dice? Debemos, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos ha amado? Sacrificándose, pagando, muriendo, dándose, entregándose, sufriendo. Nosotros debemos también hacer lo mismo, amarnos unos a otros. ¿Entiendes la cosa? Sacrificarnos los unos por los otros. A ver, esposos, cuando la Biblia dice amad a vuestras mujeres, de eso está hablando, de sacrificarnos por ellas. ¿Alguna explicación adicional necesaria? Sacrificarnos por ellas. Sufrir lo que hay que sufrir por ellas. Negarnos. Rechazar mi propia satisfacción y mi propio placer por el bienestar y por el bien del otro, del ser amado. ¿Qué quiero para ti? Lo mejor. ¿Esposa o no esposa? Aquí no habla de los esposos, habla de todos. Nosotros, si Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos a otros. Qué bonito es el amor en ese sentido, ¿verdad?
Cuando ves que alguien se sacrifica por el otro. ¿Sí o no? Ahora sí leemos la segunda parte de 1 Juan 3:16. Porque leímos la primera parte que dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Pero luego la segunda parte del versículo dice: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros. Y entonces sí, 1 Corintios 13 dice que el amor no tiene envidia y no busca lo suyo, entre otras muchas cosas que ya estaremos viendo más adelante. Pero aquí dice claramente que el amor no es egoísta, que el amor no piensa en uno mismo, el amor piensa en el otro, en el ser amado. ¿Qué necesitas? ¿Cómo vas a estar mejor? ¿Qué puedo hacer en qué me puedo sacrificar yo para que tú estés bien? Ese es el amor. Y podríamos, no voy a meter ahí porque hay niños aquí, ¿verdad? Está Caleb aquí, ¿no? Pero podríamos hablar de lo conyugal y de lo sexual, ¿no? Tendría yo varias cosas que decir en esa rama, pero no lo haré. Entonces, termino con esto. Cuando alguien se sacrifique por ti, déjate amar. Cuando alguien se sacrifique por ti, recibe su amor. No lo rechaces. Cuando alguien verdaderamente se sacrifique por ti. Cuando alguien no quiera sacrificarse por ti, es diferente. Pero cuando alguien se sacrifique por ti, no lo rechaces, recibe el amor. Porque el amor, cuando se recibe, es maravilloso. Por supuesto que es mejor dar que recibir. Dar amor es mejor que recibir amor. Pero cuando alguien te ame, déjate amar. Pero no pierdas de vista que le puede estar costando mucho trabajo a la otra persona. Puede estar sufriendo. No te importe, porque así es el amor. ¿Sí están? ¿Seguro? Iba a decir algo, pero ya no. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Ya se quieren ir? No, ya. Si no lo digo, me va a hacer daño. ¿Sí, verdad? Miren, lo que pasa es que el egoísmo es esta actitud de querer yo tener todo para mí y todos los beneficios para mí y no estar dispuesto a sufrir por dar o por darme. Ese egoísmo tiene la virtud de destruirte por dentro. El egoísmo carcome las entrañas del ser humano y cada día esa persona es una peor persona. Un egoísta cada vez es una peor persona, es más fea. Y lo contrario es cierto. Cada vez que amamos, que nos sacrificamos, que nos negamos a nosotros mismos por bendecir y darle un beneficio al otro, entiéndase lo que se tenga que entender, el sacrificio que me tenga que costar de tiempo, de sueño, de dinero, de recursos. Estamos hablando del amor, de sacrificarte, de que te va a doler, de que te va a costar trabajo, de que va a hacer un esfuerzo tremendo. Sí, de eso estamos hablando. Eso es amar. Porque estar centrado en ti y en tu placer y en tus propios beneficios y en tus propios intereses y en tu propio tiempo y en tu propio descanso y en ti, nada más en ti, eso es egoísmo puro. Pero bueno, ya no quería decir todo esto. Vamos a orar.